Hola, hacemos un nuevo entre paréntesis y esta vez lo hacemos en la ciudad de Navalcarnero, ciudad o pueblo, porque tiene los beneficios de una gran ciudad y desde luego el encanto de un pequeño pueblo. Y lo hacemos con José Luis Adel, que es el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de esta ciudad o de este pueblo. ¿Cómo prefieres que denominemos a Navalcarnero? Bueno, pues evidentemente para nosotros aún sigue siendo un pueblo con vocación de ciudad y esperemos que poco a poco, como tú dices, sea una realidad que tenga las ventajas de una ciudad y las ventajas de un pueblo. Ese es, yo creo, el objetivo. José Luis, muchas gracias por estar aquí, por dedicarnos tu tiempo, que entiendo que bueno, cuando se está en la oposición el tiempo es más de uno que el político, ¿no? Es más de la persona que del político, ¿no? Así es. Bueno, vamos a empezar un poco por los grandes cambios que ha habido, ¿no? En la agrupación socialista de Navalcarnero, que han sido cambios drásticos, evidentemente, ¿no? Porque digamos que hemos pasado de una persona como tú, que sí es conocido en el pueblo, que sí ha estado anteriormente y ya veremos el porqué dentro de Navalcarnero, a ser el candidato, mientras que la persona que estaba como portavoz ha pasado a ser la última de la lista, ¿no? Si no me equivoco. ¿Por qué estos cambios en Navalcarnero? Bueno, el cambio más drástico, por llamarlo así, que no lo es tanto, es que dentro del grupo ya formado, dentro del trabajo colectivo que han venido haciendo durante estos últimos años en la agrupación socialista, se me ha incluido a mí como cabeza de lista por unas razones determinadas que yo creo que vamos a comentar a lo largo de esta entrevista. El hecho de que el portavoz y el portavoz del PSOE en el ayuntamiento vaya en el último lugar de la lista no tiene un mensaje negativo, sino yo creo que le tiene bastante positivo. Nosotros hemos querido contar con su experiencia, hemos querido contar con que estuviera a nuestro lado, pero circunstancias personales, circunstancias de trabajo fundamentalmente no se lo hacen posible. Él ha tenido que salir de Navalcarnero, trabaja en una multinacional y tiene que viajar constantemente y le ha sido imposible compatibilizar su trabajo con la tarea política. Pero él sí ha querido mostrar que está con nosotros, ha querido mostrar su presencia a nuestro lado y por eso ha querido testimoniarlo estando en un lugar de la lista en el que evidentemente él personalmente, no nosotros, no quiere salir porque le es imposible. Esto lo que evidencia es lo que muchas veces desde el ciudadano de a pie no entendemos, ¿no? Estamos tan acostumbrados a pensar que el político depende de la política exclusivamente, ¿no? Que a veces cuando ocurren estas cosas pues como que no pensamos lo primero que es eso, ¿no? Que no siempre el político depende de la política, ¿no? Hombre, en el supuesto concreto de Navalcarnero, yo creo que de poblaciones similares hay un componente vocacional fundamental, es decir, no hay las condiciones como para profesionalizarse o ser profesional de la política. En algún caso puede haber pasado o puede haber intentos por parte de quien lo vea así o lo considere como una profesión, pero yo pienso que se equivoca. Yo creo que sobre todo en poblaciones de las características de Navalcarnero, y creo que debería ser en todas, este trabajo debe ser vocacional, por llamarle de alguna forma, debe ser un trabajo de entrega y un trabajo generoso, nunca ver este trabajo desde el punto de vista de una profesión, porque entonces vas a desvirtuar tu trabajo y la función que debes cumplir, y los ciudadanos tampoco te van a ver como el gestor que necesitan o la persona que quiere que dirija su pueblo. En definitiva, una lista formada por distintas gentes de distintos orígenes, o una lista polivalente, en cualquier caso. Sí, yo pienso que es un poco el reflejo de las poblaciones que nos rodean. Navalcarnero tiene una población autóctona importante y tiene también mucha gente que ha acudido en estos años a nuestro pueblo y que han sido recibidos con los brazos abiertos y que están integrados y que tienen que demostrar esa integración y tienen que también velar por sus intereses y los de sus hijos y se van incorporando a la vida política. Hay gente de Navalcarnero, hay gente que ha venido de fuera de Navalcarnero y que se ha integrado en el pueblo hasta el punto que ya veis que quiere y participa en la vida política,
Y luego, desde el punto de vista profesional, pues veis que hay funcionarios, hay licenciados, hay trabajadores, hay gente joven, hay estudiantes, en fin, hemos querido hacer una lista diversa y que represente el mayor espectro posible de la ciudadanía de Navalcarnero. Nos decías que hay de todo y que hay estudiantes. Nos ha sorprendido mucho el que incluso era un estudiante de secundaria, ¿no? Sí, hay un estudiante de secundaria que está compatibilizando el trabajo con los estudios. Tiene 21 años, es muy joven, pero no tan joven como podía parecer. Como podía parecer. Bueno, de cualquier forma, ya 21 años. 21 años joven. Desembarcar con 21 años en la política. Va rodándose, va en puestos que de momento no le van a permitir, pienso, salvo circunstancias muy extrañas, el concejal, pero se va rodando y después, un poquito más para adelante, ya pueden aprovechar sus experiencias, este tipo de experiencias. Ahora, sigamos un poco con tu pasado, porque claro, hablamos de un candidato, el candidato que se presenta a las próximas elecciones, pero es un candidato que no viene de nuevas, es un candidato que conoce bien Navalcarnero, que ha estado en Navalcarnero, que además ha estado gobernando en Navalcarnero, que ha sido alcalde de Navalcarnero. Cuéntanos un poco todo este pasado para que la gente entienda con quién estamos hablando. Muy bien. Bueno, yo en las elecciones del año 79, las primeras elecciones democráticas, ya fui candidato, un candidato muy joven, pero fui candidato al Ayuntamiento de Navalcarnero. Entonces nosotros en esas elecciones no las ganamos, pero inmediatamente llegamos a un acuerdo, los diferentes grupos que estábamos dentro del Ayuntamiento de Navalcarnero, hicimos una amplia coalición y desde entonces, desde el año 80, pues yo fui 3 años segundo teniente alcalde y concejal de urbanismo. ¿Con cuántos años fue concejal? Con 27 años. Bueno, decíamos de los 21 de su... Por eso, 21 más 4, 25. La próxima vez ya ella casi le toca, es, ¿no? La edad, la toca como me toca a mí. Entonces, con 27 años ya fui concejal de urbanismo y con 30, pues estuve 12 años gobernando el Ayuntamiento de Navalcarnero. Durante 3 legislaturas conseguimos, o el pueblo confió en nosotros y estuvimos desarrollando nuestro trabajo durante estos 12 años. Nada más y nada menos que con 30 años ya alcalde de Navalcarnero. Sí, muy joven. Bueno, toda una hazaña, ¿no? Porque la verdad es que... Yo no lo pensé, pero... No es habitual. ¿Y su experiencia en esos años de concejal y de alcalde, su experiencia por un lado profesional y su experiencia personal, cuál fue? Bueno, personalmente fue muy gratificante. Yo creo que podemos echar la vista atrás y recordar que eran los años de la llegada de España a la democracia, donde había tantísimos retos, donde fundamentalmente había uno, que era el que supiéramos convivir entre todos, el reinventarnos, el ganar el tiempo perdido. Y entonces, desde ese punto de vista, fueron años muy interesantes. En los ayuntamientos estaba todo por hacer, había que poner hasta las calles, había que poner sobre todo hasta el alumbrado, ¿no? O sea, Navalcarnero era un pueblo, cuando nosotros llegamos en aquella época, que el asfalto estaba estaba localizado en lo que era el centro del pueblo, y la mayor parte del pueblo estaba sin asfaltado, con graves problemas de alcantarillado. O sea, hubo que empezar a hacer las ciudades por dentro, y el trabajo no lució tanto, y como, bueno, bien decía un compañero el otro día, los alcaldes en aquella época y los concejales estábamos deseando empezar a hacer cosas del suelo para arriba, porque tuvimos que estar bastante tiempo haciéndolas del suelo para abajo. Pero aparte ya de los retos de gestión, sobre todo fue muy gratificante, porque cuando miras para atrás por el retrovisor dices, un granito puse en la consolidación en este país de la democracia, en la consolidación de la convivencia entre los españoles, y en el que aprendiéramos un poco a dialogar y a sentirnos uno dentro de la diferencia. Evidentemente, después de una etapa de gobierno siempre es duro perder, porque evidentemente cuando los ciudadanos te quitan su confianza, de alguna forma tienes que hacer un examen de conciencia y decir, algo habré hecho mal para que esto ocurra, ¿no? ¿Cómo se sintió cuando perdió las elecciones siendo alcalde? Evidentemente, mira, yo te voy a ser muy sincero. Yo, a las últimas elecciones que yo me presenté un poco condicionado por el entorno, incluso porque
no había en ese momento una alternativa clara, pero las circunstancias personales mías, ya te dije y hemos hablado de que yo empecé muy joven en política, me habían hecho descuidar un poco la parte personal, la parte profesional, y yo nunca he considerado la política como un medio de vida, ni lo quería considerar, y me negué en ese momento y bien sabe gente que tuve oportunidades de haberme consolidado en el tema, pero yo no quise, yo lo que quería abrir era otros horizontes y además tenía la ilusión del tema que luego hablaremos de mi desarrollo profesional posterior en China. Por tanto, fue doloroso políticamente y fruto de errores, fundamentalmente, pues errores míos también. Yo ya llevaba 16 años en política y pasaba por una etapa personal en la que me quería consolidar profesionalmente, y esos errores en política que yo reconozco, sin embargo, en el aspecto personal no fue una gran decepción, porque ya llevaba muchos años en política. Llevaba desde, como antes hemos hablado, desde los 26 años en política, y también debemos descansar. Y del ayuntamiento de un pueblo como Navalcarnero, un pueblo amable, un pueblo simpático, un pueblo agradable, nada más y nada menos que la otra punta del mundo. Sí, a mí me ha gustado mucho viajar y me han gustado sobre todo los retos en los que he creído. Cuando creo en algo, creo que soy difícil de parar. Entonces, bueno, yo tenía pensado una nueva profesión y a mí me gustaba viajar, y vi China como una oportunidad, como si fuéramos a decir quien llevaba los colonos al oeste, ¿no? Entonces, yo intenté montar, y de hecho monté, una empresa de servicios en las que nuestro conocimiento del interior de China, mi conocimiento del interior de China, yo conozco prácticamente, o por no decir prácticamente, todas las provincias de China, sé dónde están, porque antes aquel mercado era muy poco transparente, dónde están localizadas las mejores fábricas, sobre todo en textil, de determinadas cuestiones, y eso me llevó a que posteriormente ofrecí esos servicios a empresas españolas que tenían dificultades de penetrar en el mercado chino, y yo pues les dirigía las fábricas donde tenían que comprar, les hacía los controles de calidad, les hacía los embarques, y posteriormente pues íbamos estrechando relaciones, de forma que hemos podido trabajar en mi empresa no solamente en España con empresas de distribución muy importantes, las mayores empresas de distribución, también en Sudamérica, en un tiempo, hasta que un primo hermano mío que dirigía aquella zona pues ya se jubiló y ya no ha querido seguir, a mí ya me era muy complicado. Estuvimos también en Panamá trabajando para el área de Sudamérica. ¿Y por qué la vuelta a la política? ¿Por qué después de estar ya como alcalde, habiendo hecho su etapa política, volviendo al sector privado, por qué esa vuelta otra vez a lo público y en concreto al Ayuntamiento de Navalcarnero? Bueno, si a mí me dicen hace 3 semanas que yo estoy aquí hoy contigo y hablando de estas cosas, yo, vamos, lo hubiera negado y hubiera apostado cualquier cosa a que eso no era posible. Hace como 3 meses y medio, 4, un poco antes de las Navidades, tuvimos una oferta de una empresa, de una multinacional. Yo ya no quería más problemas, pero mi mujer la aceptó. Está dirigiendo compras en una multinacional, en la dirección de compras de textil de una multinacional, y nos hizo volver